Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer un análisis rápido de todas las situaciones que están ocurriendo actualmente con los mercados financieros. Tenemos mercados de gran volatilidad. Ha estado muy volátil el ambiente en los últimos días, especialmente desde el viernes de la semana pasada. Vamos a ver rápidamente las implicaciones de todo lo que está ocurriendo. Siempre, eso sí. Recuerden, chicos, fuerte pulgar arriba. Recuerden compartir con nosotros un pulgar arriba. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, así como también en nuestro Telegram, donde ponemos información valiosa. Entrando de lleno en contexto, vamos a explicar un poco sobre cuáles han sido los problemas que han estado pasando con el mercado. Y a lo primero a donde me quiero remitir es hacia el SP 500. ¿Y por qué menciono la situación con el SP 500? Por lo siguiente, miren. El SP 500, como ustedes sabrán, está atrapado en un rango multimensual desde el mes de noviembre, específicamente de cuando Donald Trump ganó las elecciones. ¿Cuál es el problema? El problema es que normalmente dentro de la tendencia alcista que ha venido trabajándose en el SP 500 y en bolsa y en parte en Bitcoin, desde el año 2023-2024, la naturaleza, especialmente en el SP 500, es que cuando el mercado ya finalmente está listo para despegar, sostiene la zona de rango y termina rompiéndola al alza. Es cierto que tal vez tiene cierto pullback sobre la zona, ¿ok? Tiene, digamos que, cierto pullback, pero finalmente el SP 500 termina rompiendo el nivel al alza, es decir, con una ruptura alcista. El problema en todo esto, y eso lo puedo explicar, por ejemplo, digamos, incluso desde el nacimiento del suelo en 2023, cuando tuvimos este suelo. Noten, por ejemplo, cómo el SP 500, ya el día que lo rompió, o sea, ya cuando finalmente lo rompió, logró romper al alza dicho rango, pues tuvo ligero pullback, ligero retroceso, y ya luego el mercado empezó a romper al alza. De la misma forma, por ejemplo, cuando este rango se rompió, fue una ruptura muy limpia, fue literalmente una ruptura con una vela diaria y fue creciendo, creciendo, creciendo y creciendo. Lo mismo cuando tuvimos este rango pequeño entre el mes de marzo y el mes de mayo, fue un rango de pocos meses. Y noten que cuando este rango finalmente se rompió, tuvimos una consolidación lateral por encima del rango, un pullback, un retroceso rápido y ya luego el mercado subió. Y el último rango importante fue el de julio hacia septiembre, casi inicios de octubre del año pasado, en el cual vean, por ejemplo, que tuvimos ciertas velas de indecisión, ciertas velas de indecisión, etcétera, y ya luego hubo una fuerte vela diaria que rompió el rango, lateralizó un poco y ya nos fuimos a trabajar las zonas en las que estamos actualmente. ¿Por qué les cuento esta historia? ¿Por qué les traje este cuento, esta larga historia? Por lo siguiente, el SP 500 el día miércoles, con las minutas de la Fed, logró finalmente romper el rango de máximos. De hecho, que tuvimos el cierre con vela diario más alto de la historia, fue el día miércoles. Tuvimos el cierre con vela diario más alto. Y la situación con este cierre de vela diario, mira, ahí va el tren de Bitcoin, ahorita hablamos de Bitcoin. La situación con este cierre de vela diario es que ya estaba por encima del rango, vean que ya estaba por encima de los niveles del mercado. Y el jueves tuvimos lo que llamaríamos el típico pullback. Esta vela de jueves era una vela normal, una vela de típico pullback, típico testeo como en otras ocasiones. Y lo que normalmente el SP 500 en tendencia alcista ha venido haciendo es que posterior a ese pullback, pues ya lo que sigue es tal vez, digamos, las primeras velas verdes por encima del rango.
¿sí? Las primeras velas verdes con una lateralización, pero ya todo por encima del rango, ya todo en territorio de nuevos máximos. El problema de todo esto es que el viernes el mercado se giró violentamente a la baja. Tuvimos una vela extremadamente violenta. De hecho, que les digo una cosa, ahorita que vamos Bitcoin, Bitcoin se ha mantenido súper bien para cómo se movió el SP 500, para cómo se movieron las acciones, para cómo se movió el mercado de bolsa. O sea, Bitcoin lo ha hecho bastante bien, bastante bien. Ahora, concentrándonos en bolsa, este movimiento es sumamente peligroso. De hecho, que me trae viejos fantasmas del techo del 2022, porque vean que en el 2022 también en el bull run del 2020-2021, posterior a la pandemia, ¿no? Posterior a todo lo que ocurrió, vean que, por ejemplo, hubieron periodos de rango y esos periodos de rango se rompen al alza. El SP 500, para los que sean más de cripto, no es como Bitcoin. No es como Bitcoin que viene y se regresa y va y viene. No, el SP 500 es muy armónico. Cuando ya forma un rango bien establecido y lo rompe al alza, consolida, tiene algún pullback, algún retroceso y ya luego se va para arriba. O sea, es un mercado muy armónico, ¿sí? No es, digamos, tan salvaje como a veces lo es Bitcoin en cuanto a, a barridas, ¿no? Vean que aquí, por ejemplo, rupturas de rango, etcétera. Pero miren que el techo, y estoy hablando gráficamente, yo sé que macroeconómicamente todo es muy diferente, pero el techo en el 2022, digamos que me trae algunos flashbacks, me traen algunas visiones de guerra, ¿sí? ¿Cómo se llama? Estrés postraumático de la guerra, porque cuando ya el SP 500 en 2022 rompió el rango al alza y hizo la lateralización típica con pullback, después de ruptura de rango, esta vela diaria, la del 5 de enero del 2022, esta vela diaria violentamente se giró a la baja. Violentamente se giró a la baja y fue lo primero que demostró que algo andaba mal. El SP 500 cayó un poco más y luego ya tuvo el mayor problema, que fue un máximo decreciente. Este máximo decreciente. Ya este máximo decreciente daba a entender que algo irreparable estaba en los mercados, un problema serio. Cuando eso pasó, la continuación de caídas fue mucho mayor. Cuando eso pasó, Bitcoin pasó de los 68.000 a los 15.000 dólares. Bueno, ya venía cayendo, pero el punto es que terminó de ser negativo para Bitcoin, las acciones se desplomaron, las altcoins se cayeron un 95%, de hecho que muchas todavía a día de hoy, a excepciones de Ripple o HBAR, o tal vez BNB o Tron, la mayoría no se han recuperado de dicho movimiento, ni siquiera Ethereum se ha recuperado de los máximos de aquel momento, por darles un ejemplo, ni que hablar de Filecoin o Cardano o nada de eso. Entonces, este movimiento, digamos que me trae unos flashbacks desagradables, ¿sí? Me traen recuerdos desagradables. Yo en este momento no puedo y no quiero afirmar que estamos delante de un techo o delante de un mercado bajista, de un bear market, como en aquel entonces desde el punto de vista gráfico, que eso obviamente afectaría a Bitcoin, acabaría con las altcoins, en fin, sería un absoluto desastre. No quiero afirmar eso ahorita y no lo vamos a hacer todavía, porque todavía hay variables en juego. En primer lugar, la macroeconomía no está tan mal como lo estuvo en el 2022. Adicionalmente que hay todavía algunos factores macroeconómicos y estadísticos que pudieran darle vida al movimiento actual, o sea que todavía no esté todo tan mal. Sin embargo, quiero comentar que este movimiento del viernes es es de peligro, ¿ok? Es un movimiento peligroso, ¿sí? Es un movimiento peligroso, es un movimiento complicado. Mira, ahí va el tren de Bitcoin, ya vamos a hablar de Bitcoin. Este es un movimiento claramente peligroso, es un movimiento claramente, digamos que, complicado para los mercados, porque no solamente se anula esta ruptura alcista, sino que también ejerce un importante rechazo sobre estos niveles de máximos.
¿Qué es lo que se necesita para que estemos tranquilos? Digamos que para que estemos tranquilos, primero se necesita proteger los 5.900, ¿ok? El SP 500, eso lo he mencionado muchas veces, los 5.900 deben protegerse. Entonces, supongamos que, por ejemplo, hoy testió los 5.979, estamos en los 6.022, digamos que esta zona se protege. Supongamos que esta zona ejerce de soporte, ¿ok? O sea que esta zona el mercado no cae. Y hoy tenemos esta vela verde que está muy bien, que testió el mínimo y ahora se recuperó un poquito. Está muy bien que haya hecho eso. Supongamos que de aquí el mercado puede nuevamente ir a visitar los 6.100. Y si de aquí visita los 6.100 y rompe, y digamos que lateraliza, consolida, o sea, no se devuelve, no se cae nuevamente, sino que lateraliza y consolida, ya esa sería la pauta para una ruptura alcista y podríamos ir incluso a los 6.600. Y eso sería alcista para la bolsa, alcista para las acciones, alcista para Bitcoin, alcista para las altcoins, sería alcista para todo, ¿ok? Eso sería alcista para todo, ¿ok? Esa sería la ruta que se necesita. La ruta que se necesita es que en los próximos días esto pase. Yo estaré expectante, o sea, estaré esperando pacientemente, igualmente algunas operaciones que se pueden ir haciendo, algunas acciones de ciertos sectores defensivos que se pueden ir operando, etcétera, etcétera. Algunas acciones interesantes en sobreventa, pero más que todo, hay que darle tiempo estos días, hay que esperar en estos días tiempo para poder hacer las cosas y poder tener paciencia. Personalmente considero que gracias a que la macroeconomía todavía no está verdaderamente afectada, pienso que si mantenemos los 6.000 puntos hoy y en los próximos días visitamos los 6.100, el escenario alcista sigue siendo posible. El gráfico al final manda. Solo si se pierden los 5.900, ya estos señores y señoras tendría muy mal aspecto y habría que prepararse para cosas muy negativas y muy complicadas, ¿ok? Sobre todo porque en 2022 mucha gente no quería aceptar lo que se venía y sufrieron muchas consecuencias. Yo eso no lo pensaría a menos que el cierre semanal sea por debajo de 5.900, o sea, tengamos cierres semanales por debajo de esta zona. En ese caso sí habría que tomar todas las medidas de precaución y eventualmente de adaptación de operativa hacia un entorno bajista. Pero por ahora considero que debemos darle al mercado cierta esperanza. Ya llevamos más de 6 años publicando aquí en YouTube nuestros análisis acerca del precio de Bitcoin, de las criptomonedas, del S&P 500, de la bolsa y de Forex. Pero tenemos una formación que incluye reporte e incluye señales. Esta formación ya han pasado más de 5.000 personas y han tenido unos resultados increíbles. Te invito a que si tú vas en serio con el trading y las inversiones, accedas ahora mismo. No lo pienses más, accede ahora mismo a la formación de Pro Trading Skills. Aquí te dejo toda la información. Como otro punto favorable es que hoy el VIX está cayendo. El hecho de que el VIX caiga es positivo. Todavía faltan unas horas para el cierre de la sesión de Nueva York, pero pienso que de momento el VIX muestra buenos signos, ¿ok? Ahora, entrando directamente con la parte cripto, justo antes de entrar con Bitcoin, quiero mostrarles el USDT.D. En este momento está peligroso. Recuerden que este gráfico si sube, Bitcoin baja, y si baja, Bitcoin sube, ¿ok? Es contrario a Bitcoin. Vamos a ver cómo le va con esta resistencia. Pienso que esta resistencia, para que sea favorable para el mercado cripto, debería respetarse y volver a meterse al rango, o sea, volver a bajar a esta zona. Si este bicho supera los 4.95, sería un serio signo de peligro. En el caso de Bitcoin directamente, las cosas no están tan mal. Digamos que en semanal está lateral, en diario también está muy lateral y los rangos laterales previos han terminado en subidas. Entonces digamos que mientras siga dentro de este rango lateral está todo bien. El peligro es si viniera a buscar los 93, bueno, hoy buscó los 93.800, pero digamos que el peligro es venir a buscar estos niveles de 93.300, que fue el mínimo de la barrida del 18 de febrero, y el mínimo de
$89,000, que fue el mínimo del 13 de enero. Estos dos mínimos son sumamente peligrosos. Por debajo de estos niveles sería un problema. Ahora, ¿de qué depende que Bitcoin suba o baje? En parte va a depender de la bolsa, en parte va a depender de cómo va el resto del mercado, porque Bitcoin, al igual que otros activos, está sumamente correlacionado con los movimientos de la bolsa. Entonces, digamos que eh, es un solo sistema financiero, está todo muy correlacionado en cuanto a trading. Obviamente, la red de Bitcoin es independiente, pero lo que sí trato de decir es que hay que tener paciencia en estos días. Yo no quiero dar por muerto a Bitcoin actualmente. No quiero decirles, no, esto es nefasto, se muere todo. No, vamos a tenerle paciencia, ¿ok? Disculpen por el título. Pulgar arriba, chicos. No me crucifiquen por el título, no me disparen por el título, no me lleven a la guillotina por el título, ¿va? Démosle paciencia, démosle tiempo a Bitcoin y pues bueno, si lateraliza y recuperamos los 100K, ya, listo, finalmente. Finalmente podríamos estar cerca de cosas muy buenas. Adicionalmente, con las altcoins, la dominancia está cayendo, está subiendo, perdón, le están metiendo palizas a las altcoins. Obviamente, en este entorno le están dando terribles palizas a las altcoins. Importante, no ha roto ni este nivel de máximo ni este otro. Así que todavía hay esperanza si esos niveles no se rompen. Si esos niveles se rompen, ay, mamita, agárrense duro con las altcoins. Por eso. Nosotros hemos preparado varios reportes con entrada, hemos preparado un reporte con entradas de altcoins que todavía no han activado entrada, o sea, entrada bajo confirmación, y vamos a preparar otros reportes en caso de que las altcoins sobrevivan con entrada bajo confirmación. No nos vamos a meter ya, sino bajo ciertas confirmaciones. Lo mismo con el Total 2. Ahorita está lateral, está tranquilo. Esperemos que sostenga este nivel de soporte y no nos venga a visitar esta parte baja, porque si no, eso sí sería un reverendo problema. Lo mismo Solana, vean, Solana está rompiendo a la baja, está muy complicado el ambiente con las altcoins y lo mismo con Ethereum. Vean que en Ethereum siempre hemos dicho, tiene que romper este nivel de 2.900. Por algo es que hablamos de los niveles de confirmación. Ethereum por lo menos que sostenga ahorita los 2.500, porque si se viene a visitar esta parte de abajo, serán problemas graves. No todo está perdido, o sea, no se descorazonen, pero sí tengan precaución, porque esto sí está un poco peligroso. Ahora, personalmente, yo considero que hay que darle tiempo al mercado y considero que hay que darle espacio al mercado. Muchas acciones han caído a mucha gravedad en estos días. Acciones como Palantir han tenido importantes desplomes. Vamos a ver si estos desplomes, si la bolsa se recupera, esto eventualmente sería oportunidad de compra y vamos para arriba. Y las altcoins como Solana o como DOT o como muchas otras también serían oportunidades de compra y vamos para arriba. O acciones como Reddit, por ejemplo, mira, me gusta mucho Reddit. Me gusta mucho Reddit. De hecho, que esa iría pronto. Estaría muy bien para operarla en options o en lo normal si el mercado se recupera. Y mientras tanto, también hay acciones, digamos que un poco más conservadoras, un poco más, digamos que sólidas, que igual están subiendo. Berkshire Hathaway, la del abuelito Warren Buffett, está hecho un cohete. Coca-Cola lo está haciendo bien. Pepsi podría empezar a hacerlo muy bien también. O acciones tabacaleras. De hecho, que la Philip Morris está desatado, Philip Morris. Entonces, digamos que hay sectores, sí, el sector de la salud, el sector del consumo discrecional, como XLP, digamos que puede tener igualmente una rotación de capital a sectores, digamos que más defensivos, ¿sí? Sectores más clásicos. Entonces siempre habían oportunidades interesantes. Si quieren operar con nosotros, esta semana, el 28 de febrero se cierran los últimos espacios del mes extra en el programa Senior. Recuerden que normalmente son 6 meses. Estamos dando por este mes de febrero 7 meses, o sea, un mesecito extra. Quedan 4 días. Recibe información de nuestras estrategias, sesiones en vivo privadas, acceso a nuestra plataforma, a nuestra app para celular, reportes privados con análisis global del mercado, con análisis macro, estadístico, contexto, señales para operar, con entrada, con stop, con targets, porcentaje del capital para operar, Bitcoin, altcoins, bolsa, acciones, mercado de options. Les damos los contratos buy call, buy put para comprar. Les damos el acceso al taller de options, donde operar las opciones.
las plataformas, cómo hacerlo, etcétera. En fin, les damos un servicio que nos esforzamos día a día para que sea de la máxima calidad posible siempre. Muchos éxitos, espero que les haya gustado esta información. Díganme quiénes llegaron hasta aquí, quiénes vieron el video completo. Pulgar arriba, nos vemos en el equipo y les deseo, por supuesto, el mayor de los éxitos. Hasta pronto.